Continuamos aquí en las noticias de la mañana con más información y ya le decía, le informaba sobre estos cambios que han surgido en la Secretaría de Economía. Ahora ha trascendido que Raquel Buenrostro, la titular de la dependencia, solicitó la renuncia de muchas más figuras importantes para la negociación en estas consultas del sector energético, sobre el sector energético, los cambios que se hicieron en la política energética de México y que, bueno, pues los socios comerciales que tenemos de Estados Unidos y Canadá, pues no están de acuerdo con algunos de estos. Y vamos a platicar de esto con Mónica Lugo, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por estos minutos. Pues llegó Raquel Buenrostro con la espada desenvainada a cortar cabezas y prácticamente pues hizo todos los cambios que se pudieron hacer en las unidades importantes de la Secretaría de Economía, en las subsecretarías, por supuesto, se fue Luz María de la Mora y llegó Alejandro Encinas. ¿Cómo ves el asunto de los cambios y los mensajes que se envían a nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá ahora que están estas discusiones o negociaciones en torno a la reforma energética, los cambios que se han hecho en México y que están las consultas que probablemente pasarán a los paneles de controversias? Pues así es, Mario. A mí me parece que es una decisión poco afortunada, básicamente por los tiempos en los que estamos. Como bien mencionas, estamos justamente en el periodo de consultas del caso de energía en el TEMEC, ¿no? Todavía Estados Unidos puede pedir continuar con este periodo de consultas, así si ve que hay un avance en este proceso. Y antes de llegar a un panel, justamente, lo cual pues más bien, es muy preocupante el que se haya cambiado así a la gente que estaba llevando el caso, porque pues justamente da una señal que pues la posición de México se puede radicalizar más. Entonces, no es nada más que se haya, digamos, se le haya pedido la renuncia a la consultoría jurídica, al que encabezaba la consultoría jurídica de la subsecretaría, sino también a muchos otros funcionarios que encabezaban áreas clave en el manejo del tratado, no solamente en cuanto a las negociaciones, sino también en cuanto a la administración y defensa del mismo. Entonces, justamente a mí me parece preocupante por los tiempos. Creo que además son cuestiones sumamente técnicas que al momento de tener a alguien nuevo, por más experimentado que sea, pues sí va a haber una curva de aprendizaje y sí va a tomar tiempo el familiarizarse, no solamente con la postura de México, sino también con la postura de las contrapartes y el establecer una estrategia de defensa y una estrategia de cómo solucionar un conflicto, pues va a tomar más tiempo. Entonces, no es nada más una cuestión de reemplazar y poner a cualquiera, creo que eso es algo que pues se tiene que prever y se tiene que tener a personas que además entiendan bien el aspecto técnico. Esto es algo que no es nada más poner a cualquier funcionario y ya lo aprende, ¿no? Son años y años de estudio, incluso pues son carreras que llevan toda una vida. Sí. Y ese es el problema, ¿no? A mí me parece que pues puede ser una mala señal para nuestras contrapartes y pues al mismo tiempo para formar la defensa de México y la estrategia, pues va a tomar bastante tiempo o incluso puede ser deficiente si no se conoce bien todo el proceso y todos los aspectos técnicos que esto involucra. ¿No será que la llegada de Raquel Buenrostro, por el perfil que tiene ella como funcionaria pública, además muy cercana al presidente López Obrador, pero de una funcionaria ruda, dura en las negociaciones, ¿no será que la pusieron ahí pues para que más bien México fuera ya viendo este asunto de los paneles de controversia, si los pierde, pues para tener una postura fuerte también de represalias económicas comerciales con Estados Unidos? Digo, lo pregunto porque pues a la luz de todos estos cambios y del momento en el que se hizo este cambio también en la titularidad de la Secretaría de Economía, pues quizás ese mensaje es el que están percibiendo nuestros socios comerciales, nuestras contrapartes, Mónica. Pues
Pues yo creo que sí puede ser por ahí. Efectivamente, como bien señalas, pues, la funcionaria Raquel Buenrostro se ha caracterizado por ser más dura en sus posturas y por imponer antes de negociar. Y ese es justamente el problema, porque no es lo mismo el ser cabeza del SAT y el imponer posturas ahí en donde las empresas tienen que cumplir y finalmente, pues, digamos, no tienen de otra, que el negociar con contrapartes o con gobiernos de otros países. No es lo mismo. Uno no puede llegar a imponer una postura y decir, bueno, pues esta es mi postura y háganle como quieran, porque entonces la consecuencia en ese caso es pues muy grave para México, porque entonces Estados Unidos puede decir, bueno, pues entonces ya no hay TEMEC, ¿no? O puede ser una cuestión mucho más confrontacional y no llegar a un acuerdo. Entonces, justamente ahí lo que se necesita para este tipo de posiciones, Mario, pues es tener una persona que sea negociadora, que pueda llegar a acuerdos, que sepa ceder en ciertos aspectos, pero también ver en dónde se puede ganar. Y eso es algo que no sé si realmente lo tengan en cuenta el nuevo equipo de la secretaria Raquel Buenrostro, ¿no? Ojalá que sí lo tengan y ojalá que pues esto realmente se minimice y que bueno, que se muestre una postura pues negociadora, que se muestre una postura que sí está dispuesta a dialogar y a entender los puntos de las contrapartes. Ahora, el perfil de la funcionaria, más allá de si es o no negociadora, etcétera, y si le gusta llegar a consensos, más que traer la espada desenvainada como lo hacía en el SAT con los empresarios, sobre todo, ¿qué opinas del perfil que ha tenido la Secretaría de Economía en los cargos desde que inició el gobierno? Fue Graciela Márquez primero, una economista, creo que matemática, y que ahora está como presidenta del INEGI. Después vino Tatiana Cloutier, que está más enfocada en temas políticos, empresariales, etcétera. Y ahora Raquel Buenrostro, es decir, ha tenido 3 titulares la Secretaría de Economía y parece que pues ninguna con el expertise, digamos, o de carrera o con el expertise en materia de comercio internacional y de todo lo que lleva la Secretaría de Economía, la política industrial, etcétera. Claro, yo creo que ese ha sido un tema que ha caracterizado esta administración y que justamente pues no importa tanto el perfil que tenga la persona, sino que realmente sea fiel y leal y bueno, que implemente lo que dice el presidente. Eh, pero mira, yo te diría, de los casos que mencionas, finalmente yo creo que Tatiana Cloutier, por ejemplo, tenía muy buena disposición al diálogo, se hicieron acuerdos con el sector privado importantes, se podía tener comunicación con ella y ella ayudaba mucho a destrabar temas que eran importantes para el sector privado. Yo creo que sí se estaba avanzando mucho, a pesar pues que como tú dices, no tenía a lo mejor el expertise técnico, pero era una persona que estaba dispuesta a dialogar, que se rodeó de gente también experta, por estos técnicos justamente que corrieron esta semana o la semana pasada, pues eran personas que asesoraban y que le decían a la secretaria Cloutier pues los aspectos técnicos y ella los entendía. ¿No? Al final del día yo creo que no necesitas a lo mejor a alguien sumamente experto o técnico como cabeza de la Secretaría de Economía, pero sí necesitas a alguien que esté dispuesto a escuchar, que le entienda los temas, o sea, que al final del día pueda entender cuándo un aspecto técnico se debe de mantener, cuándo un compromiso, una disposición en un tratado de libre comercio aplica y cuándo no. Y además de tener esta disposición de apertura, no solamente con el sector privado, sino como bien decía, con nuestras contrapartes e incluso con nuestro mismo, con la misma, el gobierno, ¿no? Con el mismo gabinete y con las mismas dependencias en el gobierno, porque si sabemos que la Secretaría de Economía se encarga también de coordinar y de establecer la postura de México, y esta no se puede imponer nada más por la decisión de una persona. La postura de México en todos los casos tiene que ir acompañada, obviamente, de un marco jurídico que la respalde, pero también del acuerdo con el sector privado y con dependencias del mismo gobierno que van a ser quienes implementen esas funciones. Entonces, es importante mantener esa coordinación y ese diálogo abierto, que yo creo que sí era algo que la secretaria Cloutier hacía muy bien. Y que después criticó a Rocío Nale
después en una entrevista ya que dejó el cargo diciendo que pues prácticamente no quería ceder en nada en estas negociaciones. Ella como titular de la Secretaría de Energía lo que se está dirimiendo pues son asuntos que tienen que ver con esa política energética que cambió y que viene desde el presidente López Obrador, sinceramente, junto con Manuel Bartlett y Rocío Nale. Tú ves, por último quiero preguntarte, Mónica Lugo, ¿cómo ves el futuro? Inevitablemente ves que México va a llegar a estos paneles de controversias y si llega, ¿qué porcentaje le das de que pueda ganar? Pues yo no sé realmente, Mario, si vamos a llegar a ese punto. Te voy a explicar. Mi muy particular punto de vista, creo que Estados Unidos sí está haciendo un esfuerzo por llegar a un acuerdo, si no ya nos hubieran llevado un panel. Y también creo que los tiempos políticos en Estados Unidos tienen mucho que ver. Bien sabemos que en unas cuantas semanas, en 2 semanas aproximadamente, se van a llevar las elecciones de medio término Sí, en sí. Estados Unidos. Y eso es fundamental. Y yo creo que sí está ligado y no es coincidencia que no nos han llevado un panel por eso. Entonces, hemos visto también la visita de muchos funcionarios de Estados Unidos a México recientemente. Ya bien mencionaban que la próxima semana va a estar aquí el secretario, John el Kerry, sí, enviado sí, el para enviado la para los temas energía y el cambio energéticos. climático. Y entonces vemos que la disposición de Estados Unidos, las señales que están mandando, es que efectivamente sí están buscando llegar a una solución, a un acuerdo. Ahora, no sabemos en qué consista ese acuerdo. Evidentemente, el que sea un acuerdo de caso por caso, pues sería contraproducente no solamente para México, sino también para el mismo Estados Unidos, porque si llegaran a haber inversiones nuevas, pues esas nuevas inversiones tendrían que ver también negociar caso por caso si les dan ciertos accesos o no, lo cual me parece pues completamente discriminatorio, opaco y que genera muchísima incertidumbre. Entonces yo creo pero finalmente te digo, yo creo que sí se está buscando un acuerdo. El problema es, y lo que ya decía, es el tiempo, ¿no? Sí. Digamos que terminan las elecciones intermedias de Estados Unidos, todavía tienen un par de semanas, pero me parece muy poco tiempo para que el nuevo equipo que llegue, pues se empape no solamente de la postura de México, de lo que van a hacer, sino que tienen que conocer a profundidad el marco jurídico de México y tienen que conocer a profundidad el TEMEC. Estamos hablando de un tratado que tiene más de 34 capítulos y que todas las disposiciones pues tienen un sentido. No es nada más leer un capítulo y ya, hay muchos capítulos y como lo hemos visto en el caso de energía, por ejemplo, que se entrelazan disposiciones. Lo que tiene que ver con inversión está también relacionado con empresas propiedad del Estado y Sí. así muchos capítulos que son transversales se tienen que conocer a profundidad y eso es lo grave de haber cambiado al equipo negociador en este momento. Bueno, pues ya veremos cómo va el curso de estas negociaciones, de estas consultas y estamos en contacto si nos permites. Muchas gracias, Mónica Lugo, ex subsecretaria de Comercio Exterior y experta en estos temas comerciales. Gracias por estos minutos y buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Hasta luego.